Ella se desarrolla tanto en el sonido directo como en la mezcla, en la postproducción. Yo provengo de una familia que es muy musical. Nos damos cuenta muchas veces que el sonido existe cuando falla. Esto es lo que quiero hacer. Este trabajo es lo que me gusta. Esa locación no cumplía con requisitos básicos como para hacer una buena toma de sonido directo. Fue bueno pasar de la ingeniería al cine. Ahí es donde el sonido, creo, en el documental tiene una importancia trascendental, creo. Me dieron la opción de ir a Valencia, en España. Entonces estuve en una pasantía en un canal de televisión, que es Canal No. ¿No te arrepentiste después de haber vuelto? Apenas me subí al avión. Bienvenidos a nuestro podcast. Hablemos de sonido. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en el cuarto capítulo de Hablemos de Sonido, una instancia para compartir, para hablar de un poco lo que hacemos nosotros los sonidistas. ¿Cómo estáis, Justo? Muy bien, felices por la recepción que hemos tenido, cada vez más elogios y buena vibra, retroalimentación muy positiva de lo que estamos haciendo y gente que se está sumando, que es lo más interesante. Ahora vamos a ver qué es lo que vamos a hacer con toda esa gente que se está sumando. Bueno, es un problema bonito. Sí, igual ha estado interesante porque ya vamos agregando gente a la lista. Y tenemos el cuarto capítulo con una invitada que, o sea, ya es interesante porque es invitada. Este medio está lleno de hombres, aquí tenemos una mujer. A ella yo la conozco hace muchos años. Nos conocimos en la antigua Vipro y es una persona, a propósito de lo que comentaba Germán, que nos va a sacar un poquitito de la situación que veníamos llevando en el video podcast. Porque si ustedes recuerdan, en general los primeros capítulos han estado centrados en la producción de sonido para música. Y en particular estudio de grabación. Así hablamos con el Cacho Romero, con don Fernando Mateo, pero ahora vamos a hablar de la producción de sonido en cine, un tema muy atractivo, muy interesante. A mí particularmente me fascina el tema, así que vamos a conversar con ella acerca de esto. Ella se desarrolla tanto en el sonido directo como en la mezcla, en la postproducción. Ahí le vamos a preguntar cuál de las dos funciones le gusta más. Y tiene mucha experiencia para contarnos qué es esta actividad y cómo llegó a ella. Entonces, les presento a Romina Núñez. ¿Cómo estás, Romina? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias, Germán, por invitarme a tu casa. Y justo... placer volver a verte después de tanto tiempo. Sí, pues. Oye, Romina, partamos con lo más básico. Fíjate que este video podcast lo están viendo muchos estudiantes de sonido. Y dentro de eso, gente que está egresando, gente que está en primero. Entonces, hablemos más o menos de qué se trata la producción de sonido en cine. ¿Cuáles son las funciones? ¿Cómo es el proceso? Cuéntanos desde tu experiencia y cómo se hace acá en Chile. Eso es lo más importante. Bueno, como decías, hay dos áreas principalmente, que es el área de sonido directo y la postproducción. Uno en el sonido directo entra en la etapa de preproducción de un proyecto. La productora o la directora o el director te presentan un proyecto, un guión. Se conversa acerca de las propuestas que tiene quien está creando esta película, las ideas que pueda tener del sonido de su película. Y si voy a ingresar en el área o sea, desde la etapa del rodaje, de la producción, se prepara, se lee el guión, se visitan locaciones, todo en función de la etapa de rodaje de esa película. Luego, se lleva a cabo el rodaje y una vez que la película se edita, se monta la imagen y todo, viene la etapa de postproducción, que es el momento en que se integran todos los elementos. El rodaje es uno de los elementos, luego hay que integrar ambientes, efectos, foley, todo eso, música, y
y mezclar todos esos elementos para llegar a la mezcla final de esta película. Ese es como a grandes rasgos el proceso que tiene el sonido en audiovisual, en cine, en documentales también. Se trabaja un poco distinto en documental que en ficción. En documental el equipo es muy pequeñito, pero igual se habla de la idea principalmente. A veces hay guiones, a veces hay teasers que han ido grabando al principio para buscar fondos y eso, entonces uno se va integrando en diferentes momentos de un proyecto. Y ahí uno también va, yo hago sonido directo y hago diseño, entonces muchas veces cuando me invitan a trabajar en el sonido directo, también comienzo a plantear ideas de diseño de sonido. Podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, porque eso puede variar el rodaje. El rodaje puede tener diferentes formas de llevarse a cabo dependiendo de lo que tú quieres lograr con la película. Oye, y cuéntanos un poquitito cómo llegaste a esto, porque una cosa que hemos conversado en los capítulos anteriores, que no es ningún misterio, pero más del 95% de los jóvenes y las jóvenes que estudian sonido entran a estudiar a la carrera porque les gusta la producción musical. O quieren ser productores, quieren trabajar en un estudio de grabación, quieren tener su propio estudio de grabación. Y hay algunas que descubren el mundo de la producción de sonido en cine cuando ya están en la carrera. Entonces, cuéntanos más o menos cómo fue tu proceso para llegar a este ámbito. ¿También eras de esas que quería trabajar más en música que...? Mira, yo provengo de una familia que es muy musical. Todos mis tíos tocan algún instrumento clásico. Bueno, y artistas en general. Tengo primos que son actores, actrices. Y tengo una tía que es ingeniera de sonido. Entonces, cuando era pequeña, mi hermana, habíamos varias que queríamos estudiar esta carrera, pero no sabíamos muy bien de qué se trataba. Yo me acuerdo de haber hecho un taller cuando estaba en enseñanza media en Balmaceda 1215, que es y ahí comencé como a enterarme un poco de lo que se trataba. Y claro, estudio de grabación, era muy interesante el tema de grabación musical. Ese como, en principio fue la idea. Después apareció Refuerzo, que lo encontré, o sea, que me parecía más difícil llegar a concretar un trabajo en esa área. Pero la carrera dura 4 años y medio, en la que yo estudié, que es Ingeniería de Ejecución, y en el último año tuvimos un curso que era postproducción, que lo dictaba Ricardo Saldía, y en ese curso, que éramos grupos de 3 alumnos que teníamos cada 15 días, entonces era muy poquito la instancia que no teníamos de conocer ese mundo, pero realmente fue como, esto es lo que quiero hacer. Este trabajo es lo que me gusta, es como... Y entonces primero hice mi práctica en esa área, en una empresa que se llama Balcines, que después sirvió a Bausis, que estaba con Mario Díaz, con Freddy González, con Santiago de la Cruz, que aprendí muchísimo de este mundo de la postproducción, partí haciendo postproducción. Y ahí también conocí la Escuela de Cuba, en donde hay una especialización de sonido para cine, y allá fue como abrir, un mundo completamente nuevo, y no solamente por la carrera, sino porque conocí mucha gente de diferentes lugares, y así fue como me vinculé al sonido para audiovisual, cine y otras plataformas o medios. Pero y según tú, ¿qué es mejor? Por ejemplo, está el caso de las personas que estudian sonido, o sea, que se especializan en sonido, pero vienen desde una carrera que más los prepara para el mundo audiovisual, que estudian comunicación audiovisual, producción audiovisual, y después como que agarran el último tiempo como de la carrera y hacen y se encasillan dentro de esta área de sonido. O estudiar sonido y después como prepararse un poco más en el mundo audiovisual. Te digo porque a mí me pasó de que yo estudié sonido y finalmente lo que más hago es trabajar para producción audiovisual.
Entonces tuve que aprender mucho de, por ejemplo, cosas que tienen que ver con cámaras, saber de lente, de la estética audiovisual, de la narración audiovisual. Pero a nosotros en la carrera de sonido nunca nos enseñaron eso. O si hubo algo fue muy poco, al final tal vez. No es como las personas que estudiaron producción audiovisual que después se encasillan en como esta especialización en sonido. Entonces, para ti, ¿cómo la ves? ¿Qué sería lo mejor, lo ideal? Yo siento que fue bueno pasar de la ingeniería al cine, porque ya tengo como un aprendizaje técnico que ya está incorporado y luego no necesitas como el análisis de lo técnico, como más utilizar lo que sabes en un área artística. O sea, siento que ya como que se suelta la mano con las partes, con los equipos, con cosas que siento que, claro, es súper mega importante, pero para el fin audiovisual no tenemos que olvidar que es una película, es una pieza artística. Entonces esas cosas siento que son que ya haber aprendido la parte técnica te olvides cómo manejar, no sé, como te olvides un poco claro, de ya eso. lo haces como en piloto automático, claro. Y más te dedicas al fin. Claro. Entonces siento que ya haber aprendido la parte técnica o eso se me hizo más fácil. O sea, no estaba preocupada de lo técnico, estaba más preocupada de la parte artística o de creación de la película. Siento que, y de hecho ahora estoy dando clases en la Universidad de Chile y mi curso lo planteé así, como vamos a lo técnico, cambiamos de equipo, cambiamos, como tratar de que suelten las manos con diferentes equipos y ya, ahora recordemos que tenemos que hacer, que trabajamos para una pieza artística, vamos a trabajar un podcast, no sé, hicimos varios ejercicios, pero para que ellos soltaran primero la mano con los equipos, que siento que eso es súper importante, pero debe pasar como a segundo plano el tema de manejo. Quizá ahí hay una diferencia en cuanto a que la gente que estudia sonido tiene mayor acercamiento a la parte técnica y un manejo más cercano con las tecnologías. Y la gente que estudia cine está más relacionada con el lenguaje audiovisual, con la cosa más artística, pero poco técnico quizás. Ahí es interesante el buscar la conciliación entre estos dos ámbitos. Claro, ¿Cómo lo ves tú? Sí, por eso pienso que el manejo del equipo es fundamental, pero que el objetivo final de una película es la creación de esa banda sonora y claro, yo muchas veces digo, trabajo para la directora o el director, el productor me paga, pero yo estoy trabajando para el postproductor, que puedo ser yo u otra persona. Entonces, como que le doy, ¿qué cosas voy a grabar? O sea, sabemos que lo importante son los diálogos, pero además quiero tener voy a registrar eso que está pasando aquí desde la otra habitación, porque al postproductor le va a ayudar para la otra escena. No sé, es como más meterme en la parte de creación y obviamente utilizando todas las herramientas que ya las tienes asimiladas. Esa es la palabra. Es como haber estudiado ingeniería primero, te da todas las... ya tienes asimilado todas esas herramientas para poder llevar a cabo un proyecto audiovisual de buena manera. Entonces, tú absorbiste o tú adquiriste esos conocimientos del mundo audiovisual en Cuba. Sí, o sea, desde mi práctica ya acá en Santiago, que hice la práctica en un estudio de postproducción, comencé ya a meterme en ese mundo. O sea, desde el último año de carrera que comenzó este curso de postproducción. De ahí hacia adelante seguí en el mundo Cuéntanos audiovisual. un poquitito de esa experiencia en Cuba, porque es muy interesante para la gente que no cacha mucho. En Cuba hay toda una tradición del cine, de hecho es como considerado una de las escuelas más importantes del cine en Latinoamérica.
¿Cómo te enteraste? ¿Cómo arreglaste tu vida para ir? ¿Cuánto duró el curso? ¿Qué aprendiste ahí? Cuéntanos. Sí, bueno, mientras estaba haciendo mi práctica en Bausis, conocí a Pablo Basulto, que él había dado clases en la escuela, bueno, y otros profesionales también habían dado clases, y me empezaron a hablar de esta experiencia de él. Hay una especialidad de sonido para cine. Y postulé mientras estaba haciendo mi proyecto de título, de que justo fue mi asesor, profesor guía. Estaba haciendo mi práctica y postulé a la escuela. Recuerdo que me hicieron una entrevista. ¿Tú sabes a lo que vas a la escuela? ¿Sabes cómo es la cosa? Y yo sí sé. Pero bueno, llegando allá era un mundo absolutamente nuevo y estoy muy agradecida de haber estado en ese lugar. ¿Cuánto tiempo aprendí fue muchísimo. Fue desde el año 2002 al 2004, de mitad de año a mitad de año. O sea, duró 2 años. Y entonces la escuela tenía 2 años en ese momento, ahora son 3. Y el primer año era como polivalente, o sea, todo el mundo pasaba por todas las áreas: fotografía, arte, edición, montaje, sonido. Pasaba por todas las áreas, y luego uno hacía un ejercicio que se llama 3 minutos, que cada uno pasa por todas las áreas. Entonces también dirigí, grabé un corto, lo monté, diferentes ejercicios de los compañeros. Y el segundo año uno iba a la especialidad a la que postulaba desde el principio. O sea, a ti te daban un cupo en una de las áreas y entrabas al segundo año a cursos especializados, en mi caso, en sonido. Sonido directo. En sonido para cine. Tuvimos diferentes cursos de sonido directo, de postproducción, también de cosas más de ingeniería como cálculo. También tuvimos partes técnicas de mezcla específicamente, diferentes cursos que eran de sonido. Pero y a nivel tecnológico, ¿cómo estaban equipados? La escuela siempre tiene apoyos de otros centros de estudios de afuera, de Francia, entonces están muy actualizados. De hecho, ahora entiendo que están con Dolby Atmos también en la escuela. Entonces están siempre al corriente de todos de las tecnologías que se van dando. Están auspiciados así, o sea, tienen colaboración de diferentes instituciones o personas. ¿Y después de eso volviste a Chile? Después de eso volví a Chile y estuve un par de años, pero en la escuela, cuando egresamos, nos dio la opción de algunas pasantías o continuar un poco con estudios en diferentes lugares. Yo quería ir a Alemania, pero me dieron la opción de ir a Valencia, en España. Entonces estuve en una pasantía en un canal de televisión, que es Canal Nou. Y bueno, llego ahí y me dicen, bueno, puedes estar en cualquier área que te guste de sonido, y como la novedad era estudio, o sea, programas al aire, tuve esos 6 meses dando programas con un equipo que eran 3 personas, y ya desde la mitad del tiempo, o quizás un poco antes, yo ya estaba sentada tirando programas al aire. Era como los compañeros fueron súper generosos en ese sentido, me ayudaron, o sea, y me dieron la opción de poder hacer ese ejercicio, que creo que es bien difícil acá en Chile, o sea, fue muy entretenido esa experiencia, como de dar un programa al aire, de estar aprender algo nuevo. Y después del canal Nou me fui a Barcelona a estudiar un curso que es sonido multicanal, que impartía una escuela que se llama Microfusa. Sí, son conocidos ellos. Sí, que dieron un curso le llamaban multicanal, pero el objetivo era como la inmersión en un espacio. Bueno, nosotros hicimos ejercicios sin imagen en salas, y me recuerdo que hicimos como un ejercicio que se llama La Granja. Juntamos muchos computadores para poder tener esta experiencia envolvente como si fuera una granja en ese caso.
grabamos música también con diferentes formatos. Fue muy, muy, muy bueno ese ejercicio. ¿Y tuviste oportunidades de quedarte ahí en Sí. España, trabajando? Sí, no, ¿Qué pasó? yo viví 7 años allá después de ese curso me quedé un buen tiempo. Bueno, uno de los profesores de ese curso, que se llama Albert Vergés, estaba comenzando, él también sonidista y artista plástico, estaba comenzando con su productora, que se llama Sonomono Films, y yo le dije, bueno, me voy a quedar un tiempo, si necesitas a alguien. Me dijo, necesito montajista de imagen. Y yo dije, lo único que he hecho es un corto en Moviola, que es lo que había hecho en Cuba, porque trabajamos con 35, entonces... Y me dijo, suficiente, ya tienes la teoría. Y me pasó un computador, aprende Final Cut, Premiere. Y yo con el computador y el manual empecé a montar cositas de que él hacía en ese momento, cosas para la web, y trabajé con él un montón de tiempo. Y claro, también haciendo sonido, participé en un centro de donas que se llama Francesca Bonmesón, que tenía un estudio, así que estaba como necesitando a alguien que lo manejara, y llegué ahí justo y estuve también en paralelo en ese estudio como un poco a cargo del estudio y las actividades que se hacían ahí, y las clases con Belkis Vega, que es una documentalista cubana, y bueno, mucha actividad realmente en paralelo en España. También conocí a una colega, trabajé con ella también, que me invitó el año que ya me venía, que es el 2012, me invitó a una presentación de un sistema que se llama InSound, que trataba de justamente sonido en la parte de arriba de los espectadores. Y claro, con el tiempo InSound Dolby compró InSound y transformó en Dolby Atmos, el actual sistema que tenemos. Y bueno, siempre con esa idea de tener de la inmersión sonora, creé mi estudio, que también tiene ese formato Dolby Atmos. Y en eso he incursionado el último tiempo, de tanto hacer proyectos en ese formato como generar instancias educativas. El estudio en 2 oportunidades, en 2 años, 2022 y 2024, ha hecho cursos de sonido inmersivo, grabación y también Dolby Atmos en postproducción. Pero y con todo lo que estaba haciendo en España y lo que estaba aprendiendo, proyectos nuevos, decidiste volver y no sé, pienso por ejemplo acá en Chile, es difícil, tú misma lo dijiste, que hiciste programas de televisión que tal vez acá en Chile te hubiese costado mucho llegar a hacerlo, o sea, a ese nivel. ¿No te arrepentiste después de haber vuelto? Apenas me subí al avión. ¿En serio? Sí, un poco, porque encima o sea, ahora ya no, pero en su momento Claro, lo hice ahora mal. ya no, porque ahora ya hiciste tu camino y ya está Claro. lo tuyo, pero en ese momento... Lo hice mal porque me vine como 6 meses después o sea, 6 meses antes de yo poder pedir la nacionalidad. O sea, que me hubiese podido tener esa opción de ir y volver en cualquier momento. Entonces ese primero fue como un error de cálculo. En realidad es eso. Ese para mí fue el error, de no haber esperado esos 6 meses, porque ahora podría moverme libremente por Europa. De hecho, hay proyectos que a veces te piden la nacionalidad de afuera, como para las coproducciones y eso. Pero cuando yo decidí venirme, fue como, ya, si me quedo más tiempo acá, me tengo que quedar. O sea, como ya pensar en que me voy a quedar aquí, y no me veía quedándome para siempre allá. Entonces dije, ya me vuelvo, y cuando volví busqué los colegas con los que había trabajado. Al principio fue súper difícil. De hecho, trabajé con Pablo Basulto de IT. Tuve harto tiempo trabajando ahí, hasta que un productor me dijo, bueno, pero le dijo, oye, soy sonidista, tengo equipo. No, es que si yo te veo en esto, no te voy a contratar como sonidista. Entonces dije, ok, chao Pablo. No, con mucho cariño, te agradezco, pero necesito seguir mi camino de sonidista.
Y así, bueno, así he seguido de poquito ya recontactando a la gente que había dejado, yo después de ver la escuela estuve un par de años que tampoco había hecho tantas redes. Pero de a poco empecé a volver. A mí me pasó, te voy a contar, en el primer capítulo nosotros conversamos un poco de la historia de cada uno y a mí, yo me fui a Bolivia un tiempo a dar clases y al final me quedé muchos años y cuando volví sentí que era como un profesional con años de experiencia, pero como que recién estaba saliendo al mercado. Los contactos que tenía ya no estaban, entonces fue bien difícil. Creo que a ti te tiene que haber pasado lo mismo, el reinsertarse ya siendo profesional, porque de repente yo creo que Chile en ese sentido es muy, muy cerrado. Cuesta mucho, por ejemplo, entrar trabajar en una producción, así como tú lo estás haciendo. Es muy difícil ser parte de un equipo cuando hay tanta gente que también lo quiere hacer. ¿Qué te parece a ti? ¿Qué opinas tú de eso? Sí, igual en algún momento a mí me ofrecieron ser parte de diferentes proyectos ya armados, pero yo estaba como, pucha, si voy a hacerlo, quiero hacer algo mío, quiero hacer algo que... entonces por eso fue más difícil realmente. O sea, podría haberme entrado a algún proyecto ya hecho y a lo mejor hubiese sido un poco más rápido la vuelta, pero preferí armar mi historia. Igual no la armé sola, fui con una colega también que comenzamos con el estudio. Bueno, y el directo, de a poco eso fue retomando los contactos y de a poco al principio haciendo publicidad y después ya me alejé un poco de eso y seguí con lo que me gusta, que es el documental, las ficciones, proyectos que son también más largos y con un objetivo más interesante que hacer. Hablemos un poco de la escena local, ya que ya volvimos de Chile. Lamentablemente. Volvimos de España, podría haberte quedado allá. Pero bueno, volviste. ¿Cómo es la producción cinematográfica acá en Chile? ¿Cómo funciona? ¿Cuántas productoras hay? ¿Cuál es el nivel de producción que hay? Uno como consumidor ve que la cantidad de películas que se estrenan al año son poquitas. ¿Cómo es el mercado del documental? El documental, ¿cuál es el circuito? O sea, yo quiero hacer un documental. ¿Dónde muevo mi documental? Hay mucha gente trabajando, poca gente trabajando. O sea, ¿cómo caracterizar el escenario? Hay muy poquitas productoras grandes que tengan recursos como para autogestionar proyectos y que se vayan dando, que un proyecto pague otro, que muy pocos. Todos los proyectos requieren fondos públicos. Entonces al final eso un poco va regulando las cantidades de películas que se van estrenando. Es como si tuviste el fondo, si no, te esperas otro año y vuelves a postular, y así como se van dilatando los proyectos que pueden durar 10 años, o no sé, hace 10 comencé a escribir guiones, y así los proyectos se dilatan mucho. Entonces yo siento que es una industria pequeñita, o sea, y hay mucha gente, profesionales que están, o sea, que hay muchos profesionales dispuestos a trabajar en estos proyectos. Entonces, y también ahora con las nuevas tecnologías, las nuevas cámaras, se hace mucho más que antes también. O sea, si uno mira para atrás, era como cuántas películas se estrenaban hace, no sé, 20 años. Comparado con ahora hay muchísimo más movimiento que antes, pero aún así hay poquito y hay mucha gente esperando para que se financien sus propios proyectos. Es que el fondo audiovisual es la clave para esto. Lo que paga el fondo audiovisual es lo que pueden. Hay las productoras grandes, que no sé, son 3, 4,
tienen fondos de afuera también, y bueno, y también hay que buscar coproducciones. Es difícil el desarrollo de las películas acá en Chile. ¿Y cómo tú calificarías el nivel de las producciones en términos técnicos y también narrativos? O sea, como la calidad de la historia. Hay de todo. O sea, son gustos personales, como creo que el documental en ese sentido para mí es como que está mucho más desarrollado que la ficción. Pero en cuanto a lo técnico, creo que en Chile hay técnicos muy capaces, muy buenos, y técnicas también, y en todas las áreas. Creo que hay buenos profesionales. Nosotros hemos conversado también sobre la democratización, ¿sí? El tener acceso, el acceso que antes no se tenía, por ejemplo, a grabar, ¿sí? Ahora ya no necesitas estar en un super estudio para poder grabar, puedes hacerlo en tu casa, al lado en el velador, puedes poner tu computador y grabar. Eso afectó de una manera significativa el rubro, digamos, de los estudios de grabación. Pero y en esta área en la que tú te desempeñas, ¿tú crees que ha habido alguna no sé, disminución tal vez del trabajo, o no sé cómo interpretarlo cuando hablamos de la democratización en el sonido directo, por ejemplo? Porque sí, ahora tenemos acceso a otras cosas que antes era muy difícil. Antes, para grabar necesitábamos un Nagra para el mundo audiovisual, para hacer cine, y ahora te consigues un grabador de 4 pistas, de 6 pistas, por poca plata, digámoslo así. Un Nagra en un momento costaba muy caro. Un poco para complementar tu comentario y pregunta, porque yo lo he visto mucho, sobre todo en televisión, que en un momento se pusieron muy, muy de moda, todavía están muy de moda, estos programas de viaje, que a alguien se le ocurre, le gusta viajar mucho y arma un programa de viaje y se consigue los recursos, el financiamiento, y en general ellos no trabajan con sonidistas. Entonces aprenden lo mínimo, a colocarse el micrófono en lavalier, un inalámbrico, graban con una cámara común y corriente, que una cámara, bueno, ahora, para los que no saben, pero estamos grabando con celulares. Entonces el nivel de los celulares está extraordinario, o sea, ya graban 4K y un poquitito 8K y a lo mejor 16K. Entonces hay una serie de producciones en los cuales ya se prescinde de la gente de sonido, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Sí, no, y constantemente hay colegas que me dicen, voy a hacer esto, ¿con qué micrófono puedo? Y me piden opinión acerca de qué poner en la cámara, qué lavalier usar. Se entiende que hay producciones que no tienen los recursos, necesitan resolver y lo hacen de una manera más reducida. Y también es verdad que ahora hay mucho más equipamiento de mejor calidad con menores precios, entonces que pueden resolver así. Y la verdad es que me parece bien que ocurra eso, que son otro tipo de proyectos. Hay proyectos que lo pueden hacer así o necesitan que sea así. Los de viaje a lo mejor necesitan ir 2 personas y no pueden llevar a alguien más. Claro, bueno, lamentablemente muchas veces el sonidista el que se queda afuera, no van a sacar al fotógrafo, pero hay proyectos en que no, y hay gente que se equivoca y luego tienen que volver a grabar porque no estaban con el profesional adecuado, o llegan a los postproductores y tenemos que resolver lo que han hecho. Yo siempre estoy buscando como este micrófono te puede ayudar, si no vas a grabar tantas voces, graba en estéreo, llévate un zoom ambisónico.
Sí, a mí me pasa, por ejemplo, de que yo hago documental, harto documental. Tengo la suerte de agarrar el principio de inicio a fin. O sea, hago sonido directo, post, así como tú lo decías. Entonces, también yo me voy preparando desde el momento que estoy en producción. Estoy grabando y voy haciendo cosas, adelantando pega o cosas que me van a servir para el momento de la post. Pero yo les comento siempre a las personas que en el mundo del documental, si estaba grabando una entrevista a doña Juanita, que ya tenía 98 años y que era la última entrevista que te dio, tú la puedes hacer con un celular en lo que es imagen. Pero el relato, el diálogo, digo esto porque tú puedes después insertar otras imágenes, puedes tapar todo el plano, la imagen, pero el sonido no. Entonces ahí es donde el sonido, creo, en el documental tiene una importancia trascendental, creo que igual o un poco más que la imagen. De hecho, a mí me ha tocado trabajar en muchos documentales donde, claro, el director de fotografía se la juega buscando el mejor plano y la luz y que, no sé, cosas que tienen que ver con iluminación. Y la mayor parte del tiempo se gasta en que el director de fotografía monte su iluminación y nos dejan, no sé, 3 minutos para microfonear, ¿ya? Y después cuando tú ves el montaje final de esa entrevista, salieron 2 segundos de imagen. Pero el audio es constante. Entonces ahí es donde el sonido como que toma el real valor. Como que ahí se entiende el real valor. Porque tal vez en cine, en ficción, podemos hacer después, en estudio podemos regrabar las voces, agregamos efectos y aquí no ha pasado nada. Muy poca gente tal vez se da cuenta. Entonces creo yo que en el documental es como que ahí el sonido toma el valor, la importancia que muchas veces que no sé, pero creo que se ha perdido. Sí, bueno, respecto a eso, hay algo que yo siempre manifiesto, que he rodado muchas personas que cuentan sus historias, que transmiten sus emociones, y en eso el sonido sí que es mega, o sea, es súper importante. Yo siempre siento como que me estuvieran hablando a mí, porque estamos tan cerca de sus voces que no solamente escuchamos lo que están diciendo, sino que también su respiración, su silencio, que la imagen a lo mejor lo puede captar, pero escucharlo es otra historia. Como, realmente es captar esa emoción de la persona, lo que te está contando. Y sí, tienes, o sea, toda la razón, comparto completamente lo que dices. Es que ahí creo que es donde más toma el valor de este concepto de audiovisual, donde muchas veces en la producción audiovisual, para la redundancia, es lo que menos se toma en cuenta. Como que el sonido pasa a segundo plano. Nos damos cuenta muchas veces que el sonido existe cuando falla, porque entendemos que el sonido está ahí per se, y la verdad es que no es así. Igual yo he tenido la suerte de trabajar con documentalistas que yo estoy súper integrada, como que de hecho me gusta mucho más el documental por eso, porque participo como en la parte de creación del documental. Podríamos grabar esto, no sé, ¿sí? Soy parte del proyecto, entonces... Sí, eres parte del equipo y aportas también como uno más, y tal vez tú puedes opinar también cosas que no tienen mucho que ver con tu área, pero también se considera, y creo que eso es bonito. A mí también me pasa lo mismo. Con el equipo que trabajo me dan la posibilidad, o tenemos como que ya nos ganamos ese como el respeto y la posibilidad a opinar y a crear tal vez un producto de mejor calidad, un relato más interesante. Y en muchas ocasiones también las personas que trabajan en documental, fotógrafos, me piden audífonos, o ellos mismos llevan y se vayan, porque están compenetrados con lo que está pasando sonoramente. Entonces eso es como realmente tener un equipo afiatado y como en función de lo que queremos contar. Entonces... a mí me encanta. Y eso es como generalizable al medio en general. Me refiero a como el respeto, a la valoración del rol del sonido en la producción cinematográfica o audiovisual. Un poco como para graficar, en el primer capítulo yo mencionaba a José Luis Díaz, no sé si lo ubicas tú, es un diseñador de sonido argentino.
y que una vez lo invitamos a dar unas charlas, ¿ah? Y él nos contaba cómo de repente, obviamente la producción, ¿ah? elegía las locaciones por aspectos o criterios más bien narrativos, ¿ah? Pero esa locación no cumplía con requisitos básicos como para hacer una buena toma de sonido directo, y a veces se veían obligados a hacer tratamientos momentáneos como aislar las ventanas, no sé, por tratar de reducir el ruido del piso o bajar el tiempo de reverberación porque era excesivo, ¿ah? Acá te dan el espacio como para hacer ese tipo de preproducción ya más fina, digamos, porque el hacer un montaje que después tienes que desmontarlo, por ejemplo, de bajar el ruido que viene desde la calle, porque es una película de no sé, de época, y no se pueden escuchar los autos de la calle. Hay proyectos y proyectos. O sea, hay proyectos en que después lo doblo, se revuelve. Y proyectos es que te invitan desde la preproducción, lees guión, vas a las locaciones, eliges la locación, porque una cosa es que te inviten a ver las locaciones ya elegidas y es como, esto es lo que hay, veamos cómo resolvemos, y otra es como, tenemos para este set, esta locación, ¿cuál te parece a ti? Y hay proyectos en que tú entras, se valora más esa parte de preproducción de sonido, y hay proyectos en que no te hacen parte de esa etapa y es lo que hay y tienes que resolver con lo que, o sea, tratar de solucionar, no sé, cerrar las ventanas, parar una calle, colocar alfombras, lo que también te da la producción económicamente para poder resolver. Entonces hay de todo. A mí me pasó una vez, esto es anécdota, me pasó una vez que estaba grabando una entrevista para un proyecto súper importante y en el lugar donde íbamos a grabar, que se decidió, claro, generalmente las locaciones las elige el director de fotografía, donde del sonido ni se preocuparon. Entonces llegué y ya estaba todo listo, así como, aquí vamos a grabar. Y la verdad es que sonaba horrible, tenía un tiempo de reverberación pero súper alto, o sea, era como un baño. Entonces, chuta, yo no puedo ya a esta altura proponer que cambiemos el lugar. Entonces me acerco a la gente que estaba ahí en esa casa. El piso era como azulejo, todo súper reverberante. Y le digo a una señora, oiga, ¿usted me puede prestar una frazada? Y me quedo mirando súper extraño, así como, ¿qué? ¿Le habrá dado frío y se quiere acostar? Y llegó con una frazada y después me dijo, ¿quiere otra? ¿Ya? ¿O tendrá estos cobertores que son más gruesos de cama? Sí. Y todos me quedaron mirando súper extraño porque era un equipo también donde yo empecé a trabajar recién. Y claro, la solución era empezar a tapar superficies. De hecho, abajo puse unos cobertores por los muros, tratando de afirmar con sillas porque no había nada, ni siquiera tenía fierros para poder colgar. Y funcionó. Después se dieron cuenta y claro, se veía feo el set. Lo que no se veía en el plano se veía feo porque estaba todo lleno de frazadas y cobertores por todos lados, pero finalmente fue una solución, pero parche. A veces en el documental hay que solucionar problemas de esa manera. Sí, me ha pasado muchas veces, como esta es la locación, ¿qué podemos hacer? Porque justamente son los fotógrafos o los quienes dirigen que les gustan ciertas locaciones que no son aptas para sonido, y hay que resolver lo que hay. También pusiste frazadita. Sí, frazadas y alfombras, muchas alfombras y paneles y claro. Pero por lo general al menos voy a ver las locaciones decididas. Como ir a la previa, que es buscar las locaciones después de que está el equipo de locaciones presentando, es más difícil, pero entrar en la preproducción y ver las locaciones que se han decidido, sí, es una cosa más natural. Bueno, hay un documental muy interesante que es como el making of del musical Los Miserables, de la película. Porque esa producción fue muy particular, porque en general los musicales
los actores y las actrices hacen playback, ¿no? O sea, hacen mímica, ¿no? La música está pregrabada. Pero ahí la producción decidió de que los cantantes, o sea, los actores, los personajes, iban a cantar en directo. Así que eso fue un tremendo desafío. Más encima, es una soundtrack con orquesta, y la orquesta no podía estar, entonces les monitoreaban con unos audífonos chiquititos inalámbricos, una persona, una chica que estaba tocando el piano, la base en piano, y después para agregar la orquesta. Pero una de las cosas que me llamó la atención, que había una escena en interiores que era como un coral. Había mucha gente simultáneamente en la escena y simultáneamente cantando. Entonces el director le dio el espacio al director de sonido para, oye, tú diriges esta escena porque tú eres el más importante. O sea, por un momento, en esa escena en particular, la gente de sonido fue la que dirigió la escena. Eso lo encontré bacán. Es un rodaje bien particular, Los Miserables. Fue parte como del estudio. Yo trabajé con Sebastián Lelio en La Ola ahora, entonces ese era un referente para nosotros en el rodaje. Bueno, no se lograron los objetivos tan ambiciosos, no habían los recursos también, habían como esa película, pero interesante el grabar un musical durante las grabaciones, como algo que realmente no se hace normalmente. Yo me acuerdo una vez, el Boris Herrera, amigo, saludos si no estaba viendo, sonidista que ahora está en Colombia, de los clásicos acá en Chile. Me contó que estaba filmando la película de Rojo, y que había una escena donde estaban todos los bailarines, y que lo que se pretendía era que se escuchara los pasos mientras bailaban. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Porque para que bailen todos al mismo tiempo necesitan música, y la música nos va a ensuciar los pasos, que es lo que queremos captar. Entonces apareció la solución de colocar un subbajo. Claro, después en post se filtra, desaparece, y se obtiene el resultado que era las pisadas, los pasos de baile, que querían tenerlo al natural. Pero mucha gente bailando debe sonar también de una manera bien particular. Entonces, claro, son soluciones que también tienen mucho que ver con cuánto tú dominas el tema. Nosotros también, por la experiencia de Boris, también utilizamos esa técnica, pero eran tantos actores, tanto que no lograban como escuchar en lugares muy reverberantes. Entonces a veces funcionaba, a veces no funcionaba. Tuvimos todo tipo de experiencias con el rodaje, pero sí es una forma de sincronizar a la gente. Oye, y con respecto a la forma de trabajo, porque está la persona que hace la microfonía, ¿no es cierto? Uno le llama el microfonista o la microfonista, y está la persona que graba, ¿no? A veces es la misma persona, o sea, el microfonista graba, y a veces son dos personas distintas, ¿no? ¿De qué depende de eso? ¿Y cómo, qué es lo que prefieres tú? ¿Prefieres trabajar con alguien? ¿Tienes un partner ahí con el cual tú trabajas permanentemente? Sí, bueno, el formato sonidista, microfonista es como más para documental, que por lo general uno va solo, entonces tienes que poner los micrófonos y también manejar la caña y hacer todas las funciones. Y el formato con asistente o microfonista, en ficción, siempre una persona que haga la función de microfonista, y en series dos personas que sean microfonistas. Y sí, normalmente trabajo con una colega que se llama Amanda Cavalcante, que es microfonista y asistente en varias de las proyectos en los que he trabajado, y otras colegas más con las que trabajo. Por lo general tengo un equipo de mujeres, también trabajo con chicos, pero se ha dado que mi equipo por lo general es equipo de mujeres.
y hablemos de ese tema, o sea, ¿cómo ha sido la experiencia? Es complejo un poco lo que decía el Germán en la introducción. O sea, este es un medio muy machista, muy masculinizado, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido tu experiencia al respecto? ¿Te ha costado hacerte de un espacio en este medio? Bueno, desde que estudiamos éramos 2 mujeres y 40 compañeros, entonces desde siempre lo sentí como fue natural el estar, y los equipos de filmación siempre mucho más hombres que mujeres, sobre todo en la parte técnica, y yo lo siento, o sea, siempre he estado, los compañeros con los que me ha tocado trabajar siempre han sido muy generosos y siempre he tenido una súper relación. No, la verdad que yo personalmente no he tenido grandes inconvenientes en el área de sonido. Sí han habido situaciones más complejas con otras áreas, pero yo siempre he sentido generosidad de parte de los compañeros. Lo que ha ocurrido conmigo es que yo siento que debo darle como la mano a las colegas que vienen. Sé que hay compañeras que les ha sido mucho más difícil entrar a este mundo, entonces se ha dado naturalmente esta situación de compartir las experiencias, de también ser generosa con las personas que están entrando. Y es porque es una percepción, digamos, es un medio un poquitito más amable que otros del ámbito del sonido profesional, como el sonido en vivo, por ejemplo, en refuerzo sonoro. Ahí en general se ven mucho menos chicas. Y yo, obviamente, por todos los años haciendo clases, he tenido una cantidad bastante importante de exalumnas. Y he sabido de varias que están en el ámbito de la producción audiovisual. ¿Será porque es un medio más amable? ¿O también es un tema de sensibilidad, es un tema que también lo hemos conversado con algunas de ellas? Que es como el lenguaje se da más que en el ámbito de la música. No sé cómo lo ves. O sea, yo he escuchado experiencias de compañeras que lo han pasado pésimo, tanto en refuerzo como en estudio de grabación. Y también en esta área, ¿no? Pero cada vez se ha como regulado, o hay equipos que son más parejos entre hombres y mujeres, o incluso más mujeres que hombres, entonces se dan esos espacios para que las compañeras de diferentes áreas se desarrollen de forma, o sea, no es que trabajar con compañeros varones siempre vaya a haber problemas, como también he participado en proyectos geniales con equipo mixto, y también tiene que ver con los gustos de uno, qué queremos dedicarnos. Es tan distinto trabajar en refuerzo o trabajar en audiovisual, es muy distinto. Entonces yo creo que en la actualidad, y espero que sea por ahí la elección y no porque uno se sienta más cómodo trabajando en audiovisual. Sí, hay una cultura que hay que cambiar, y yo siento que igual está cambiando, ¿eh? Pero hay ámbitos que todavía están un poquitito anquilosados en el pasado, y eso hay que revertirlo, señores, ¿eh? Hay que revertirlo. Oye, cuéntanos, tú tienes tu propio estudio, ¿no? Sí, tengo Sónica Film, se llama, y en este momento, bueno, está con un formato Dolby Atmos. Partió siendo estéreo en un lugarcito, y luego, bueno, ha ido 5.1, 7.1, 7.1.4, ahora está en un formato Atmos Broadcast, y como tu estudio. Y estamos de a poco trabajando proyectos en formato Atmos, porque la gente todavía no lo conoce tanto, y entonces y más encima ahora las películas no pagan la licencia Atmos, sino que es el estudio que tiene Atmos Cine el que con la licencia puede generar los proyectos Dolby Atmos. Entonces ahora va a ser, espero
que sea más... que las producciones quieran tener más estos formatos. También hay 2 salas de cine, antes estaba solo Movix, y ahora apareció otra sala que tiene el formato, entonces para poder reproducirlas, porque si hacemos una película de Dolby Atmos y no tenemos dónde verla, tampoco tiene sentido. Y las plataformas también cada vez están exigiendo que las mezclas sean en Dolby. Claro, ese es como lo primero, como las plataformas son las que llevan un rato ya exigiendo este formato Dolby Atmos Pro casi en sus producciones. Eso está bueno porque creo que en el mundo audiovisual, primero el Atmos entró en los videojuegos, después entró en el mundo audiovisual y se estableció, o sea, echó raíces, pero en la música todavía está como ahí al 3 y al 4, todavía cuesta mucho, aunque cada vez hay más producciones que ya al menos están empezando a informarse y a entender cómo funciona, las personas, los productores están empezando a entender cómo funciona el Atmos, y hay algunas, no sé si beneficios, pero están incentivando de alguna manera, por ejemplo Apple Music está incentivando a que los productores cada vez entreguen más material en Atmos, pero está ahí, como que cuesta que despegue, pero en el mundo audiovisual ya, de hecho, tú miras las especificaciones de la mayoría de las plataformas de televisión por streaming y la mayoría tiene como el requerimiento que tienes que entregar una mezcla Atmos. Ahora es interesante entender por qué, porque el formato Atmos no es un formato multicanal, sino que es un formato contenedor que se puede transformar o puede desde una mezcla Atmos, sin que tú te des cuenta en tu casa, si tú tienes un 5.1 instalado, se va a transformar, se va a convertir a lo que tú tienes. Puedes integrar una mezcla Atmos y finalmente en tu casa escucharlo en estéreo. Lo que no así pasaba con el 5.1, por ejemplo. El 5.1 murió porque no era portable. No, tú si querías irte a la playa y querías ver la película en 5.1, no tenías que llevarte tu equipo, su receiver, con tus parlantes, con el subbajo. En cambio el Atmos no. Entonces yo creo que por ahí es como una gran garantía y funciona, pero pienso que en el audiovisual ya está. Entonces también eso es un incentivo para los estudios. Sí, el audiovisual en plataforma. El cine es como que ha costado un poco más que las películas. Bueno, afuera es otra historia, pero en Chile las películas no se mezclan en Atmos. O sea, como hay pocas que sean... Porque tampoco habían cines que... O sea, como digo, había solo un cine que se mezclaba. O las producciones más pequeñas tenían que pagar una licencia. Ahora ya es el estudio el que paga la licencia. Entonces van cambiando. Espero que las películas... Yo ahora voy a mezclar una película Atmos, espero que... Ah, buena. Sí. Y bueno, mi estudio es pequeño, entonces hacemos hasta las premezclas en el estudio y luego vamos a un estudio con Atmos Cinema para chequeo de mezclas y... El Atmos Theatrical. ¿Van donde Roberto? Voy en donde Cristian, en SoFilms. Y Christian Hirt, no, Freud, sí, que tiene el estudio abajo en un subterráneo. Sí. Ahí terminamos normalmente proyectos así en 5.1 o terminamos chequeos de mezclas o mezcla final en Susan. Uy, y a propósito de esto de las plataformas, yo he escuchado, a mí me daría mucha pena, digamos, pero no son pocos los que están presagiando el fin de la sala de cine, de las películas en sala de cine, que cada vez la gente va a ir menos a las salas de cine, va a preferir estar en su casa o ver en su móvil, en su computador. Y yo digo, digamos, que me daría mucha pena porque la experiencia de ir al cine es irrepetible, es única, ¿eh? Sí. ¿Cómo ves tú el escenario al futuro de la industria
Sí, bueno, audiovisual. es un hecho que las plataformas han crecido un montón y el cine tiene menos público y para qué decir las películas chilenas en el cine, pero quizás en un futuro llega a pasar algo de lo que mencionas, pero por ahora creo que esa experiencia es única, entonces no se puede comparar aunque se puede escuchar en binaural, inmersivo y todo, no se puede comparar a ir a una sala de cine y desconectarte absolutamente de todo para concentrarte en una película y vivirla completamente, es muy distinto, entonces, pero es verdad que cada vez la gente va menos al cine. Me acordé una pregunta técnica, porque tú dijiste algo hace un momento que a mí también en algunos momentos me ha pasado, y es cuando hablas de las voces, de que escuchas las voces y la verdad es como tener a la persona hablando aquí. Yo me estoy yendo a la parte técnica. No con todos los micrófonos yo consigo el mismo efecto. ¿Tú cómo lo consigues? ¿Cómo consigues sentir eso? Por ejemplo, ¿qué micrófono usas tú para grabar voces? O sea, en rodaje ocupo Schweppes. Y la verdad siempre lo ocupaba. ¿Cuál es el CMT5? El buen micrófono. Sí, a mí es que con ese micrófono me pasa eso. Sí, porque yo creo que porque tiene un cuerpo así especial, como sí, unos graves, captan unos graves que a mí me gusta muchísimo. Claro, después en postproducción puede que siempre suba un poquitito la parte aguda, pero esos graves que capta, como la resonancia de la persona, encuentro que es muy rico. Sí. Yo quería decir algo que esto de como el orden de las cosas, que el haber hecho postproducción antes de sonido directo, para mí es como ese es muy importante porque analizas primero lo que se graba, cómo se graba, lo que necesitas. Y luego entonces cuando estás en rodaje ya piensas en la postproducción, lo que vas a necesitar o la persona que va a hacer la post va a necesitar. Entonces ese camino de haber hecho primero postproducción y después directo creo que es muy bueno para tener buenos resultados en el directo. Eso, quería comentar. No, pues está interesante. Sí, ¿y te ha tocado rechazar trabajo donde...? Porque en producción musical la gente que hace mezcla y mastering se queja mucho porque existe como... En el ámbito de algunos músicos, algunos productores también, todo se arregla en la mezcla. Entonces, y acá también debe suceder, después en la mezcla se arregla, pero hay cosas que no se pueden arreglar. No, pues y entonces vienen los doblajes y vienen diferentes formas de llevar a cabo ese proyecto para poder sacar el trabajo y la mezcla que se requiere. Pero eso al final es para salvar. O sea, claro, uno siempre en postproducción, yo siempre estoy con como esto si lo hubieses hecho así, esto como tratando de explicar a las personas que toman las decisiones, porque al final quien se sienta después al lado mío es la directora del director y que muchas veces ha tomado una decisión que no ha sido tan óptima para nuestra área. Entonces yo ahí le explico como, mira, si hubieses hecho esto en esta situación, hubiésemos salvado el directo o diferentes cosas, pero ya estamos en la sala de postproducción, ya eso ya fue, solo esperar que para la próxima lo considere, ¿cachai? Como un poco haciendo escuela en ese sentido. Pero yo al principio era bien, sufría mucho con los sonidos directos cuando me pasaba esto. Cuando hacías post y te llegaba material. No, cuando hacía directo y no me hacían caso. Sufría muchísimo, pero llegó en el tiempo como que he soltado un poquito. Es como me lo tomo un poco más, no me lo llevo a la casa, no estoy más relajada en ese sentido. Como
además hay muchas herramientas que solucionan de mejor manera problemas que antes no se podían solucionar. Entonces, en ese sentido, obviamente yo parto súper rigurosa y como voy, como siempre, tratando de estar en la preproducción lo máximo que se puede y tratar de conocer un poco o sea, conocer qué es lo que quiere la directora, el director del proyecto en cuanto a sonido. Pero la parte como más técnica, si la locación al final no me la dieron y no la peleo todo, pero bueno, si ya no fue, vamos a resolucionar y vamos a tratar de hacerlo mejor. Y si por ABC no se pudo, bueno, en postproducción vamos a tener que resolver y vamos a tener que arreglar y vamos a tener que doblar o vamos a tener que limpiar, pero siempre tratando de dar lo máximo de todo, pero con tranquilidad y sin estresarme, ya no, o sea, soy rigurosa, pero tampoco no me quiero estresar tanto. La película esta de Sebastián Lelio, ¿cuándo sale? Ahora está... ¿Sale en cine primero y después en plataforma? Sí, debe estar ahora pronto o ya está en cartelera. Uh-huh. Porque hay que verla, para que disfrutemos del trabajo de la Romina. ¿Suena bien? ¿O no? Sí. Sí, hay muchas cosas que, o sea, ahí la post se combinaron muchas cosas del directo, de la grabación previa, de los playback y también de postproducción. O sea, lo soñado obviamente que era tener mucho del sonido directo. O sea, siempre hay que mezclar cosas. Así que ahí ustedes también tienen que evaluar los resultados y a ver si les gusta. Ahí la vamos a ver. Aparte que es un formato relativamente novedoso, porque aquí no se hace mucho musical, por no decir nada, pues, sí, en cine. Así que va a ser bastante novedoso el ver una película chilena de musical. Oye, Romina, bueno, la hemos pasado súper bien. Podríamos estar conversando toda la tarde. Nos costó un poquitito juntarnos porque está ahí muy ocupadita, pero yo creo que la conversa estuvo fantástica, muy entretenida. Así que te agradecemos enormemente que te hayas hecho el espacio para venir a conversar con nosotros y contar de tu experiencia y de todo lo que tú sabes, que es mucho. Muchas gracias a ustedes por la invitación y nada, pues que sigan más invitados y andando el proyecto. Y inscríbete en SPEAC. Sí. Inscríbanse. Porque queremos hacer muchas cosas. Maravilloso. Igual estamos contentos porque llevamos poco tiempo. Yo siempre digo esto, nosotros hacemos todo lo que hemos hecho hasta ahora, la página, la producción de los podcasts, lo hacemos con recursos propios. No tenemos auspicio, estamos con lo justo. Y lo hacemos con harto cariño y dedicación. Entonces, también que vengan a conversar un rato con nosotros, a nosotros también es un incentivo, es como un espaldarazo. Entonces, tú eres ya la tercera invitada, este es un cuarto capítulo y estamos contentos de que hayan personas que crean en este proyecto y que vengan acá a conversar, de repente a reírnos un poco, a hablar de, como hablábamos recién, de micrófonos, a hablar de experiencias. Así que eso, estamos súper agradecidos de que hayas estado acá. Inscríbete. No, encuentro súper buena la iniciativa y claro, los sonidistas como estamos ahí viendo los capítulos, así que, qué bueno. Y ojalá que sean más que los sonidistas. Sí. Y además que es difícil, fíjate que no sé, debe ser una idiosincrasia local, algo muy especial de que es difícil juntar a los sonidistas. O sea, nosotros tenemos unos grupos, digo dos, porque hay uno que donde están los sonidistas de directo, que somos, no sé, 100 personas, 100 sonidistas. ¿Y cómo se llama ese grupo? Yo no lo conozco. Sonidistas es de un grupo de WhatsApp. No es un... Ya. No ha avanzado nada más allá. Pero no, no se juntan. Al principio sí nos juntamos algunas veces para hablar de temas en común, pero luego hay como siempre está la idea, pero no llega a concretarse. Y luego tenemos otro grupo de las sonidistas, que tenemos agrupadas a las mujeres sonidistas de directo.
Ya, pero invítalas. En SPEAC van a ser bienvenidas. Ya. No, sí. Nos Ya, despedimos. pues, amiguitos, ¿no? Nos estaremos viendo en el próximo capítulo. Ahí veremos con quién, ¿no? Y en algún momento volverá a Becerra. Así que eso, Que les vaya un bonito. gustazo. Nos estamos viendo hasta el próximo capítulo. Gracias. Gracias, Romina. Adiós.